Hola a todos, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento, y hoy tengo el gran placer de entrevistar a María Cano, quien es fundadora y CEO de Canusa Lab. Entraremos en detalles más a continuación. También experta en sostenibilidad y economía circular, speaker y muchísimas otras cosas más. María, bienvenida. Muchas gracias, Robinson, por invitarme a este programa. Bueno, empecemos directamente con el bombardeo de preguntas. Pero para mí lo que me impactó inicialmente es que has estado en varios países, principalmente de Europa, como son Irlanda, Reino Unido, España y otros más. ¿Cómo te ha ayudado esa experiencia a ser más emprendedora en tu vida? Sí, la verdad es que cuando vas a vivir a otro país, o sea, dentro de que al final, la verdad es que me he movido en Europa y las diferencias quizás no son tan bruscas, ¿no? Como si uno se va de Europa a Asia o a otro continente, pero sí que es cierto que cada vez que he emigrado, ¿no? He ido a otro país, aparte he ido a trabajar, ¿no? Que es diferente a lo mejor una experiencia de estudiante. Claro, Eh, Realmente es salir de tu área de confort, ¿no? Totalmente. Y en mi caso, eh, las veces que me he movido ha sido sin trabajo, buscármelo allí o buscarme un poco ahí la vida, ¿no? Entonces sí que es verdad que el hecho de vivir en otros países te obliga a salir de tus costumbres, de tus amigos, de tus contactos, ¿no? A veces incluso de tu negocio, ¿no? De tu expertise. Entonces yo diría que sí que va bastante relacionado con el emprendimiento porque, o sea, te obliga a salir de tu zona de confort, te obliga a hacer nuevos contactos desde cero, o sea, a crear desde cero, ¿no? Tu vida prácticamente. Entonces, creo que sí, realmente en mi caso yo creo que sí que me ha curtido mucho pues esa experiencia, ¿no? El idioma, ¿no? Que en ocasiones, no sé, por ejemplo fui a Italia, no sé italiano, bueno, pues sí que es verdad que aprendes a base de necesidad, ¿no? Sobre todo cuando tienes esa necesidad que lo necesitas para trabajar. claro. Entonces es obligarte, ¿no? A esforzarte y crear algo. Yo creo que de alguna forma estás creando tu vida, ¿no? Entonces en los negocios al final es eso, ¿no? Es salir de tu zona y crear desde cero un proyecto. Una Es eso, yo cosa, creo. una cosa compensa con la otra, y tienes razón. Irte a esos países donde no sabía que habías llegado sin trabajo y tener que básicamente ingeniártela para conseguir esos trabajos de importancia, como podemos ver en tu perfil de LinkedIn, en tus experiencias laborales. Definitivamente es emprender. No necesariamente debemos ver el emprendimiento como, creo un negocio y tengo empleados. También eso es emprender, es buscar la forma de obtener un resultado que necesitamos o que estamos buscando en ese momento, ¿sí o no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y entonces, el haber ido a tantos países, haber tenido esa experiencia, como dices, no de turismo, no de vacaciones, sino de trabajo, ¿también te ha permitido aprender varios idiomas, además del español? Sí, yo hablo, bueno, aquí en España he vivido en Valencia, Barcelona 6 años, hablo español y catalán, y luego italiano, francés, inglés. Y sobre todo lo he aprendido más que con la teoría, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me gusta más aprender, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Que se dice con la práctica. Entonces sí, los he aprendido pues a base. Hombre, el inglés, indudablemente en España casi que es obligatorio, pero hablarlo ha sido pues eso, a base de vivir allí y trabajando, ¿no? En un entorno business Y esa es la 100% en mejor inglés.
forma de aprender un idioma, Yo creo estando que es la en tu país necesidad. y trabajando, y la necesidad. Exacto. Cuando tienes necesidad, porque es lo que decía, aquí en España sí que nos enseñan en el colegio, en el instituto y la universidad, pero en general los españoles no hablamos fluidamente, ¿no? Escribimos muy bien, pero no hablamos. Pero porque no tenemos necesidad, o sea, realmente aquí toda la formación es en castellano, todos los medios de comunicación en castellano, entonces es muy difícil, no tienes necesidad, en cambio, claro, te das ahí y es cuando dices, bueno, o hablo o no como, ¿no? O hablo o no, no vendo, entonces esa necesidad yo creo que te hace aprender más rápido. En el caso, por ejemplo, del francés, lo aprendí porque me incorporé a una multinacional y tenía que gestionar el sur de Europa, ¿no? Y entre ellos Francia. Entonces ahí lo aprendí a base de meterme a reuniones con franceses y decir, no, no me habléis en inglés, en francés. Y sí que es verdad que lo pasé muy mal 2 meses, pero luego aprendí. Entonces a veces hay que pasarlo mal, ¿no? Para pasar ese, en mi caso, como te digo, cada uno tiene su técnica. Quien prefiere pues, ir a cursos, ¿no? Y estudiarse la teoría, la gramática. Sí, sí. Eh, sí, sí. A Cada base quien, de... cada quien tiene su estilo de aprender. Sí. Y nada bueno viene tan fácilmente, se dice por ahí. Hay que coger lucha, como decimos en Latinoamérica. Sí. Mira, entonces, ¿siempre has sido emprendedora o cuándo se activó ese chip en tu cabeza de decir, no, ya es hora de emprender, de crear un negocio o de crear varios negocios y Sí. una vez que comienza ya no te detienes? Bueno, a ver, yo es que vengo de familia de emprendedores, ¿no? De empresarios, mis padres concretamente. Entonces ya al principio como que quería viajar, ¿no? Ir el mundo, estudié informática, entonces quería programar, entonces trabajé por cuenta ajena durante 2 o 3 años. Y, y luego, bueno, mi padre me lió para que creara una empresa, ¿no? Dentro de... Sí que es cierto que es emprender, pero realmente con otras condiciones, ¿no? Porque tienes los recursos detrás, ¿no? De un grupo de empresas, a nivel financiero, ¿no? Claro. Entonces, allí durante 10 años sí que, o sea, creé 5 empresas, desde los 24 años, ¿no? Hasta, sí, prácticamente los 32, una cosa así. ¿10? Pero como empre- ¿eh? 10 empresas? No, no, 10 años. Empresas fueron 5 empresas. 5 en 10 años, Cinco wow. empresas. Ok, Sí, pero bueno, sí, una era importación, otra de retail, bueno, sí, quizás con menos carácter innovador, ¿no? Pero sí, a nivel de gestión, ¿no? De decir, bueno, pues monto esto y lo hago funcionar. No, o sea, bueno, por circunstancias me tuve que ir a Inglaterra y bueno, dejé un poco lo que es la empresa familiar y ahí estuve trabajando por cuenta ajena, os comentaba, ¿no? En corporación, en un par de corporaciones. Y en 2017 decidí hacer un Executive MBA porque sentí, claro, había estudiado informática, no sé, sentía como que me faltaba una base, ¿no? Un poco más teórica. sí, Y ahí fue cuando decidí que no quería trabajar para una corporación. Eh, y al final yo creo que cuando has probado el emprendimiento es muy difícil trabajar por cuenta ajena. Si lo sí. tienes que hacer durante un tiempo lo haces o depende de la organización, pero a mí personalmente me cuesta mucho. Entonces decidí, pues tengo en 2017, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que crear algo desde cero, algo que pueda diseñar, que pueda fabricar, que pueda exportar, ¿no? Y bueno, de ahí nace Canusa. Ahí mezclaste muchas cosas en un solo lugar, en un solo emprendimiento. Habías Sí, creado bueno, al emprendimientos final en esas diferentes áreas y ahora con Canusa lograste como ponerlo todo en un mismo lugar. sí, sí, luego lo que dice, bueno, lo que decía Steve Jobs, ¿no? De connecting the dots, ¿no? Muchas veces a mí me preguntan ¿por qué Canusa? ¿Por qué bolso? No hay una razón única, ¿no? O sea, al final es una combinación de muchos factores y sobre todo, bueno, pues el poder poner en práctica todo lo que has aprendido, ¿no? De todos los años.
bueno, pues intentar aplicarlo a un proyecto y Claro. que sume. Y, sí, sí, la Y idea. entonces, ya que entramos a hablar de Canusa, ¿cómo surgió Sí. el nombre? ¿Cuál es la misión y visión de Canusa Lab? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y dónde está ubicada la fábrica? Muy bien, Hablemos ya pues de Canusa para que los que nos siguen y los que van a ver esta entrevista conozcan más. muy bien, pues básicamente en 2017, como te decía, pues en esta crisis, en el sentido de que dije, no, no quiero trabajar por cuenta ajena, no quiero trabajar en una corporación, quiero crear y quiero crear un proyecto que tuviera un impacto, ¿no? Un impacto social y ambiental. ¿Por qué? Porque sobre todo en esta última etapa de corporación, no sé, sentía que trabaja mucho pero que no aportaba nada a nadie, no sé, tenía ese vacío interior. Aparte, en aquella época, bueno, yo siempre he querido ser madre, no, nos parecía que era algo inviable, entonces como que tenía ese, un poco ese vacío, esa crisis de decir, bueno, pues si no, no voy a tener descendencia, no voy a tener hijos, necesito crear algo que realmente aporte valor a alguien, ¿no? O sea, no, no, no sentir ese vacío de decir, bueno, al final. Entonces, bueno, lo que decimos, connecting the dots, ¿no? O sea, al final hago este ENMA, lo utilicé como proyecto final, dije, me voy a dar esa oportunidad de hacerlo. No encontré ningún socio, nadie en el sentido pues que quisiera dejar su trabajo y dedicarse a montar algo. Y entonces, pues bueno, tuve que emprender en solitario. Moda porque, como te decía, yo quería un producto que pudiera diseñar, que pudiese fabricar en España, que se pudiese exportar, que tuviera un impacto positivo. Entonces, bueno, en España tenemos algunos de los mejores marroquineros del mundo. Eh, yo nací en Alicante concretamente, ahí pues, todo lo que es la industria del calzado es muy buena. Y bueno, pues, lo que decía, ¿no? Vas uniendo, vas uniendo. Luego a nivel como idea de negocio, yo lo que vi es que me costaba mucho encontrar un bolso que fuera de diseño, que fuera funcional, o sea, que Ok, fuera bonito, que fuera práctico. Y lo vi tanto que era un problema no solo mío, sino que hice encuestas y tal, como de muchas mujeres y muchos hombres ok, también, ¿no? Que les costaba porque estaba el típico maletín de piel muy clásico o la mochila de lona, ¿no? Como muy deportiva, entonces como que cuesta encontrar algo entre medio, ¿no? Es decir, quiero algo de diseño, pero quiero que sea urbano, quiero que sea elegante, pero no clásico, entonces bueno, ahí surgió un poco. Y desde el punto de vista de sostenibilidad, como decía, quisiera, o sea, quería que tuviese impacto local en España, en la economía local, conservando lo que es la tradición artesanal marroquinera. claro. Y, y bueno, o sea, también cuando te metes en este mundo y ves todas las barbaridades que se hacen, ¿no? O sea, sobre todo lo que es la moda low cost, fast fashion, pues bueno, ahí te como que te vas metiendo, metiendo, metiendo. Y de ahí que me, bueno, pues me he sumergido mucho en este tema. Entonces, básicamente Canusa nace como fashion brand de diseño de complementos funcionales y de diseño. Y en 2023 lanzamos lo que es Canusa Lab, ¿no? Entonces, básicamente en Canusa Lab lo que buscamos es con todo el conocimiento que hemos conseguido durante estos 6 años a nivel de diseño de moda, moda sostenible, moda circular, ¿no? Todos los materiales que hemos probado, todo lo que hemos podido avanzar, pues poner a disposición, digamos, ese conocimiento a las empresas. ¿Por qué? Porque vemos que hay muchas empresas que tienen residuos textiles y plásticos que no saben qué hacer con ella, que Correcto. eso acaba en un vertedero. Entonces nosotros lo que ofrecemos con ese expertise que tenemos de moda, diseño, funcionalidad, practicidad, o sea, ofrecemos desde Canusa Lab la posibilidad a las empresas de, con sus residuos, encontrar soluciones creando objetos de valor que realmente necesiten, ¿no? Por ejemplo, una empresa, oye, pues yo necesito, o sea, tengo que hacer a los corporativos, ¿no? Oye, ¿para qué vas a gastar material virgen cuando tienes 10 toneladas de uniformes bueno, que normalmente acabarían en un vertedero? Entonces, nosotros lo que hacemos ahí es dar un valor a residuos que ya no tienen valor, convirtiéndolos en objetos que una empresa realmente necesite, ¿no? Entonces, mantenemos la pata de moda de Canusa Fashion Brand y por otro lado, pues tenemos Canusa Lab, que, como decía, pues ya lo que pretendemos seguir innovando en economía circular. Excelente. Entonces, ustedes básicamente, cuando nos referimos a Canusa Lab,
hacen un trato con las empresas, trabajan junto, mano a mano con las empresas para utilizar esos desperdicios que tienen, Sí, convertirlos en gadgets, en regalos para los empleados o para los clientes de sí, esas. correcto. Como decías, un proyecto que se lanza en 2023, o sea, estamos hace unos meses. Entonces, ahora mismo estamos trabajando con empresas, con grandes corporaciones, con el Departamento de Sostenibilidad, porque ven que tienen un problema y entonces, bueno, nosotros le podemos dar esa solución. Un caso de éxito, porque se entienda mejor, Más Claro. Móvil, que es una empresa aquí española que además es B Corp, eh, tenía unas mascarillas nuevas que no sabía qué hacer con ellas, que ahora ya pasado el COVID. Sí, Entonces tenía ese problema, decía, ¿qué hacemos con esto? No era monocomposición, era una mezcla, era complejo, ¿no? Entonces nosotros lo que le ofrecimos es convertir esas mascarillas en un regalo para los empleados de cara a Navidad, ok, tuviera utilidad. Entonces es para que los empleados puedan colgar su mochila en la oficina, en la bueno, mesa de la oficina. Y es nuestro, bueno, si vais a la web, nuestro closet, que es un cuelgabolsos, ¿no? O sea, hemos diseñado con los residuos eh, que pueden ser textiles plásticos, pues hemos conseguido convertirlo en un objeto que tiene utilidad, que tiene valor. Y bueno, ese sería un ejemplo, ¿no? O sea, convertir mascarillas pues, en un sujetabolsos. y puede ser Eh, básicamente cualquier textil, pues Canusa Lab puede tomar ese textil y convertirlo en algo A reusable. ver, no cualquiera, tenemos que analizarlo, por eso hablo más casi de consultoría, ¿no? Porque no, o sea, cada empresa es un mundo, que tiene unos residuos completamente diferentes, cantidades diferentes, problemáticas diferentes. Entonces, pues decía que es un espacio de innovación donde tenemos que trabajar muy estrechamente de forma colaborativa, ¿no? Porque además, eh, vamos, la economía circular no es posible si no es gracias a la colaboración entre empresas, ¿no? Claro, Entonces, bueno, nosotros también tenemos nuestra red de colaboradores, ¿no? Empresas colaboradoras. Entonces, cuando tenemos un residuo, tenemos que hacer un análisis, decir, vale, qué composición tiene, qué soluciones hay. Intentamos elegir la solución más sostenible, ¿no? Si es monocomposición, pues es algodón 100%, se puede volver a convertir en hilo. Entonces, tenemos el sí, contacto para decir, bueno, pues lo llevamos ahí que lo conviertan en hilo, ¿no? Entonces, dar una solución a cada empresa, de cada empresa. una personalizada. ¿Y en qué países se pueden conseguir o encontrar los productos de Canusa Lab? De Canusa. A ver, nosotros los diseños, digamos, que hacemos de Canusa como marca, los comercializamos a través de nuestro e-commerce, Ok, canusa.com, a través de marketplaces sostenibles, de marcas sostenibles, eso es lo que sería online, ¿no? O sea, tanto en sí. e-commerce propio como marketplaces. Y luego lo que es tiendas físicas, estamos en varias tiendas físicas, multimarca, o sea, no tenemos En tiendas España. propias. En Estados Unidos estamos en dos, porque son tiendas muy específicas, ¿no? Son tiendas que se dedican a moda sostenible, es pequeño comercio. Entonces, bueno, estamos ahora mismo en Alemania, eh, en Estados Unidos, en Italia. Estamos, bueno, en Corea del Sur también, estamos ahí en varias tiendas, bueno, que es una Corea del empresa Sur. Sí, Interesante. sí. Wow. Bueno, es el país que casi mejor nos funciona, ¿eh? Estados Unidos y Corea del Sur. Y bueno, el objetivo de este 2024 es llegar a estar en 100 tiendas físicas en Europa, Estados Unidos. Eh, y luego está la vía de regalo corporativo, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, además de lo que os comentaba, ¿no? Lo que te comentaba Robinson, de conseguir hacer un regalo objeto de diseño, ¿no? Personalizado para una empresa. Nosotros tenemos nuestros regalos corporativos de la marca, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una funda que está hecha con residuos de palmeras de Wow. aquí de Murcia. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa y estoy en Bélgica y pues quiero comprarle a mis empleados 100 fundas, pues eso también lo hacemos. Entonces ahí tenemos acuerdos con empresas que se dedican a la venta de regalo corporativo a empresas.
Tenemos un acuerdo en Emiratos Árabes, otro en Bélgica y otro en Estados Unidos. Pero bueno, la idea este año también en este sentido es conseguir cerrar 15 acuerdos en Europa, sobre todo Europa y Estados Unidos. Y bueno, pues ese es otro canal, ¿no? O sea, lo que es el regalo corporativo para la empresa. ¿Y dónde tienen ustedes las fábricas? Nosotros fabricamos todo en España, concretamente en Valencia. Ok. Entonces trabajamos con diferentes talleres artesanales dependiendo del tipo de producto, porque el artesano que es especialista en cinturón hace solo cinturón, ¿no? El que es especialista en bolso. Normalmente hemos llegado a la conclusión de que según el tipo de producto es mejor derivarlo y las cantidades, ¿no? Está el taller más artesanal o también más familiar, ¿no? Que a partir de cierta cantidad no tiene capacidad de producción y en cambio tienes el taller que por menos de X unidades no te lo hace. Entonces, en este sentido, durante estos 6 años hemos creado esta red, ¿no? De talleres colaboradores, entonces dependiendo de lo que tengamos que hacer, cantidades y tipo de producto, Pero vamos, todo nuestro objetivo es fabricar en España. Si podemos en Valencia mejor, pero vamos, el Made in Spain es para nosotros muy importante. Excelente. Entonces, esos colaboradores de una forma actúan como contratistas o como una parte integral de Canusa. No son Sí, o sea, empleados directos. Es lo que quiero decir. sí, o sea, sí. La mayoría de ellos trabajan para otras marcas, ¿no? O sea, no, porque, bueno, esto pasa en moda, ¿no? Sí, claro. Yo, como te he dicho, no venía al mundo de la moda y para mí ha sido todo un aprendizaje desde cero. Entonces, básicamente, ninguna marca tiene sus propios talleres, sino lo que se hace es o sea, llegar a acuerdos de su contratación ¿no? con talleres, pero también hay un poco lo que decimos de la sostenibilidad, ¿no? De las condiciones laborales. No es lo mismo que yo tenga el taller a 10 minutos de la oficina, ¿no? De hecho, Claro. tenemos una a 10 minutos y otra a media hora andando. Estamos andando. No es lo mismo. Que conoces a la persona que lo está consiguiendo, que o sea, al final aquí en España tenemos unas regulaciones, indudablemente pues también hay empresas que no hacen las cosas bien, pero bueno, aquí en España lo que decimos, o sea, para nosotros es mucho más fácil verificar que las condiciones laborales son óptimas y son justas y éticas que si lo haces a 5.000 kilómetros. ¿No? Entonces, Claro. lo que tenemos es una relación muy estrecha. No sé. Y entonces, ¿está Canusa o Canusa buscando socios en otros países? Creo que en un momento tú y yo comentamos la posibilidad de Canadá, Canadá, sí. pero ¿está Canusa interesado en desarrollar negocios en, exacto, países como Canadá, pero también Latinoamérica? Sí, correcto. A ver, nosotros hemos identificado como mercado más importante Estados Unidos, Inglaterra y Japón, ¿no? O sea, un poco esos son 3 países, porque al final nuestro producto está muy enfocado a profesional, está muy enfocado a empresa. Entonces, concretamente Estados Unidos, hasta ahora lo que hemos vendido ha sido un poco orgánico, ¿no? Como digo, estamos en 2 tiendas multimarca, una en Nueva York y otra en California, que son veganas sostenibles. Lo que pasa es que no hemos querido mover mucho Canusa porque no teníamos la marca registrada hasta diciembre. Entonces, en diciembre ya tenemos la marca registrada en Estados Unidos. Ah, qué Entonces, bueno. este 2024 es el año donde necesitamos. En Canadá, por ejemplo, no la tenemos registrada todavía, pero bueno, es un tema ahí, ¿no? A contemplar. Correcto. Entonces, bueno, Estados Unidos concretamente, pues sí que estamos buscando un partner, ¿no? Para entrar de una forma pues, mucho más extensa en Estados Unidos, porque además creemos que es el mercado. O sea, si hay un mercado donde se puede vender canustas, Estados Unidos. Bueno, van en buen camino entonces. Y lo de Latinoamérica y Canadá lo estaremos A ver, mirando en el Latam, futuro. claro, sí, perdona un poco. Latam, o sea, si te digo la verdad, para mí es un poco un desconocido, ¿no? O sea, sí que he estado pues en Argentina, República Dominicana, o sea,
pero sí que es verdad que a nivel de Canusa solo hemos entrado en contacto con un distribuidor en Chile. Ok. Y de hecho estamos hablando, o sea, estamos en negocio, no está cerrado, pero sí que es verdad que cabe la posibilidad que cerremos un acuerdo en Chile. Eh, es un tema, LATAM yo creo que es un tema a explorar, es un tema a explorar y ver si encaja, digamos, nuestro producto. Donde sí sabemos que encaja, pues las ventas que tenemos, como te decía, es Estados Unidos, Europa y Japón. Pero bueno, LATAM, Definitivamente, punto. definitivamente Estados Unidos es un mercado siempre súper interesante porque hay mucho consumismo, la gente siempre compra y también hay una nueva mentalidad de sostenibilidad, de cuidar el medio ambiente. Que definitivamente cuando creas un producto como el que creaste y el cual sigues desarrollando, Estados Unidos siempre se convierte como en un target que quieres llegar. Sí, sí. ¿Y qué opinas sobre el papel de la mujer en los negocios? ¿Crees que ha habido un boom en los últimos años o que las mujeres de por sí siempre han sido emprendedoras? A ver, yo lo primero es decir una cosa, es decir, ni todos los hombres son emprendedores ni todas las mujeres son emprendedoras, ¿no? O sea, al final somos Cierto. personas. Eh, entonces, yo con este tema a veces puedo ser un poco polémica, en el sentido de que, nada polémica, ¿no? Pero quiero decir, no me vinculo excesivamente con el movimiento feminista, yo creo que somos personas. Hace Sí, años oí que los resultados no tienen sexo, ¿no? Entonces, eso es yo lo cierto. que creo mucho es en los resultados, ¿no? Aquí en Europa, o más España, lo que yo conozco, sí que es verdad que se está premiando mucho a la mujer emprendedora y en ocasiones, o sea, creo que es positivo, pero también es verdad que está generando un poco de desigualdad, porque muchas veces por llegar a ese cupo de tengo que tener 50% de mujeres emprendedoras, se cogen proyectos de mucha peor calidad por el hecho de que son mujeres, ¿no? Entonces, yo como mujer, si quiero que mi proyecto esté en un sitio, quiero que esté porque sea un buen proyecto, no porque yo sea mujer y necesite ayuda, ¿no? Porque Estoy entonces totalmente de es, acuerdo. es contradictorio, o sea, si estamos Sí, hablando de que somos iguales, sí, profesionalmente no se puede discriminar. No, no estoy de acuerdo con la discriminación positiva. Eh, sí que creo que está bien que se apoye. Yo, por ejemplo, a veces me llegan cursos, ¿no? Que me hace gracia, ¿no? Por ejemplo, cursos financieros para mujeres. Y yo diciendo, ¿qué me estás insinuando? que Esto es somos una directa diferentes. que me falta. A ver, indudablemente estoy hablando de Europa. O sea, si nos vamos a países en vías de desarrollo, por supuesto que hace falta formación para las mujeres, apoyo para las mujeres, porque no existe ese acceso a la Claro, formación. Entonces, según qué países, por supuesto, o sea, yo creo que hace falta trabajar por ahí. Entonces, bueno, es un tema delicado. Yo, sinceramente, hasta que no he sido madre hace un año, no era consciente de la limitación que tenemos las mujeres, porque, o sea, yo creo que tengo 45 años, y lo he tenido tardía, pero sí que es verdad que hasta que no he tenido un hijo, yo no tenía ninguna limitación como emprendedora ni como claro, profesional. claro. En comparación, sí que creo también que no somos iguales, o sea, algo diferente es que tengamos acceso, o sea, igualdad de oportunidades y que seamos respetados, digamos, dentro de un entorno laboral igualmente. Eso es una cosa, pero ni psicológicamente somos iguales, ni físicamente somos iguales. Existen muchos factores. Entonces, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? O sea, decir, Sí, pues, el momento que eres madre, indudablemente un hombre no pasa por un proceso de embarazo, ni pasa por un parto, ni pasa por un posparto. Entonces, no, no quiero decir con esto que la mujer no pueda ser emprendedora, no puede ser empresaria, no puede ser directiva, pero que igualmente tienes que hacer un esfuerzo muchísimo mayor que un hombre, y eso es así. sí, Eh, ¿Cómo se puede parar esto? Por ejemplo, guarderías, porque a mí me hace mucha gracia que estamos hablando tanto de la igualdad y resulta que no hay guarderías. O las guarderías resulta que son muy limitadas. Entonces, yo creo que se puede ayudar más a la mujer dando facilidades, dando flexibilidad, más que hablar tanto, ¿no? Entonces, ¿que hay mujeres emprendedoras? Pues como hay hombres emprendedores, o sea, habrá mujeres que son emprendedoras y mujeres que no. sí, Y como digo, aquí en España sí que se está incentivando quizás demasiado el hecho del cupo, ¿no? Es decir, pues tengo que llegar al 50%, bueno, y te estás dejando fuera a hombres con proyectos, estoy hablando sobre todo de proyectos de impacto social, porque claro. que es lo que yo estoy más especializada. Entonces, a veces, en ocasiones he podido ver cómo han quedado fuera proyectos muy buenos
por cubrir un cupo de mujeres. Entonces, ahí yo no estoy tan de acuerdo. Otra cosa es que sí que es verdad que hay mujeres yo soy mentora también, mentorizo startups. Sí que es verdad que cuando mentorizas a un hombre, nunca tiene ningún problema. No sé cómo explicarlo. Es como tienes esa seguridad en sí mismo, me voy a comer el mundo. Y sí que es verdad que las mujeres, y me incluyo, nos fustigamos, ¿no? O sea, tenemos ese Un pequeño, síndrome del impostor, un de estoy pequeño haciendo miedo. mal. Entonces, es curioso cuando mentorizas, me llama muchísimo la atención que las mujeres somos más exigentes con nosotras mismas. Claro, esos son temas que hay que trabajarlos, o sea, desde un Claro, punto de vista psicológico, la resiliencia, por ejemplo, la educación, o sea, no es lo mismo mi generación que la generación de mis padres que las chavalas que tienen 20 años ahora, o sea, yo las veo y digo aquí en España no tiene nada que ver, o sea, son mujeres súper preparadas, sí. quiero decir que están dispuestas pues, a arriesgar. Entonces, sí, yo creo que realmente hemos avanzado muchísimo, ¿no? Pero bueno, ahí es otro tema a tocar interesante. Es un tema súper interesante. Estoy de acuerdo contigo en casi todo, principalmente en la parte de los cupos, y no solamente cuando se trata de mujeres y hombres, sino ese concepto de que hay ciertos grupos que deben tener cosas solo para completar un quórum, un porcentaje, cuando, como tú dices, muchas veces no tienen la calidad que tienen otros proyectos y que solo por ser, diríamos, mujeres u hombres, Sí. no califican porque ya entonces ya ellos llegaron al quórum que necesitaban llegar. Pero es un tema A que ver, podríamos hacer un programa completo sobre eso, porque no, yo a esto añadir que esto hace daño a las mujeres, porque yo he ido a eventos solo de mujeres. Claro, si tú te cierras a los hombres, te estás cerrando a profesionales, pero aparte, la claro, calidad de ponentes, por ejemplo, muchas veces es muy bajo. Entonces dices, ostras, o sea, es como, es un arma de doble filo, porque al final lo que estás dando a entender es que las mujeres no tienen nivel. Entonces, más vale que haya una buena, digo, es que no te cierto, pongas líder y baje es, el nivel. Y entonces tú es ya cierto. o sea, para mí esto de cupo a veces hace más daño que bien. O sea, en Muy cuanto buen punto. a la imagen de la mujer, porque a veces ponen a mujeres con, no sé, con proyectos muy o cualidades que no están a la altura y lo que hacen al final es decir, mira, estás aquí porque tal. Entonces, bueno, es un tema, como dices, para tener otra entrevista. A veces es chistoso, eso es cierto, pero ya que estás en España y siempre te refieres ahí porque es tu experiencia real Sí. como emprendedor y como tal. ¿Cómo facilita España el emprendimiento? Y me refiero a, hay políticas fiscales que favorecen a los emprendedores, porque hay países, por ejemplo, República Dominicana, donde una corporación, una empresa constituida, incorporada, paga más o menos 49% de impuestos, que es súper alto, y en ese caso los emprendedores como nosotros no quisiéramos Mm. incorporarnos en un país así. Entonces, España tiene algunas políticas que sí motivan a la gente a crear empresas y a hacer emprendimientos. A ver, en realidad diría que no. O sea, sí que es Ah, verdad que, depende de cada comunidad autónoma. O sea, sí. España sabes que está en comunidades, entonces hay comunidades, por ejemplo, que sí que prestan muchas más ayudas. Entonces, sí que es verdad que tenemos mucho apoyo desde el punto de vista aceleradoras, incubadoras. O sea, de hecho creo que faltan emprendedores para la cantidad de aceleradoras que hay en España, ¿no? Ok, O sea, quiero decir, hay muchísimos, o sea, en este sentido, muchas iniciativas, ¿no? Que muchas veces pues, son fundaciones o a veces una corporación lanza, digamos, sus proyectos de ¿no? incubación, aceleración. A nivel, digamos, lo que dices de constituir una sociedad, bueno, el impuesto de sociedades aquí es del 20%. Como te digo, hay alguna comunidad autónoma que varía, pero está en torno al 20%. Entonces sí que es verdad que el año pasado salió la ley de startups, que sí que intenta facilitar, ¿vale? Pero para mí es un primer paso, yo creo que hay todavía mucho que hacer. Entonces, por ejemplo, pues esa ley lo que hace es que durante X años no pagas impuestos de sociedades,
Lo que pasa es que cuántas startups ganan dinero los 2 o 3 primeros años. Casi ninguna. El tema, ¿no? Entonces, se han hecho cosas para ayudar, pero que luego dices, bueno, es que en la realidad tampoco me ayuda mucho. Por ejemplo, aquí para crear una empresa necesitabas 3.000 euros, ahora se puede... O sea, sí que se están dando pasos para agilizarlo, ¿vale? Para que puedas crear una empresa con muy poco capital social, para que sea más rápido. O sea, se están haciendo muchas cosas, o sea, a nivel de apoyar al emprendedor. Pero como digo, depende mucho de la comunidad autónoma, también depende a veces de lo que el emprendedor se mueva, ¿no? Porque, o Sí, sea, digo que hay emprendedores que dicen, no hay ayudas. Claro, depende de lo que tú te muevas, busques, rasques, claro. porque ayudas yo creo que sí que hay. O sea, no como te digo, o sea, lo que tú dices a nivel estandarizado, sino que hay muchas aceleradoras, ayudas que a lo mejor dicen, pues este mes damos ayudas para internacionalización y damos 30.000 euros a fondo perdido para todas las empresas valencianas que justifiquen todos sus gastos de promoción internacional. Eso, por ejemplo, y te pagamos el 50% de todo lo que hagas, ¿no? Ese tipo de ayudas sí que existen, ¿no? Sí que existe, pero de la parte directamente gubernamental, impuestos, fiscal, realmente todavía no están al nivel donde tú entiendes que podrían estar. Sí, porque es lo que te decía, el impuesto de sociedades tampoco, si pierdes dinero, no. Y los negocios, los primeros años, sobre todo los innovadores, ¿no? Estamos hablando de startups de base tecnológica, normalmente los primeros años no ganan dinero. Entonces, ahí lo de impuestos de sociedades, sí que es verdad, por ejemplo, la seguridad social de autónomos, ¿no? Que está en vías de cambio, porque, por Ok, ejemplo, tú eras un emprendedor que perdías mucho dinero, pero tenías que pagar tu cuota de seguridad social 400 euros al mes. claro. Pues todo esto sí que es verdad que está en proceso de cambio. Entonces, yo creo que en 2 o 3 años vamos a ver cambios importantes. Yo no me quejaría, ¿eh? O sea, no diría que España es especialmente difícil. Tampoco a lo mejor no es tan fácil como Estados Unidos o otros países. Pero yo diría, o sea, te digo en mi caso, estoy hablando de personal. Yo, por ejemplo, pues me han ayudado a crear la sociedad en un ayuntamiento, he recibido ayudas a fondo perdido. Qué bueno. Yo no tengo queja en ese sentido, ¿sabes? Pero Qué bueno, tampoco es que nadie te ponga la alfombra, ¿sabes? Que digas. pero qué bueno que has Sí, tenido dale. una experiencia positiva de tu parte, porque si tú la has tenido, otros pueden tenerla también. Y como dices, compararse tal vez con Estados Unidos, cuando hablamos de capitalismo y emprendimiento, es súper difícil porque ellos son los líderes en eso en el mundo. Pero también es bueno que nuestros países vayan poniéndose al tono, porque yo creo que ya con las redes sociales, la gente ha comenzado a pensar un poco diferente sobre los trabajos, un empleo, un 8 a 5, Mm, 5 sí, sí. y un poquito más sobre la libertad que podrían tener siendo emprendedores o YouTubers, ¿verdad? No, o personas de redes sociales. Pero yo creo que la parte fiscal también tiene mucho, mucho que ver, porque como te comenté, si una corporación va a pagar casi 50% de sus beneficios de impuestos, entonces la mayoría de las personas tratarán de no crear las corporaciones o de tratar de obtener sus beneficios vía efectivo, cash. Sí, sí. Es lo que sucede en República Dominicana. 60% de los negocios son no regulados, porque la mayoría de Ya. gente trata de mantener más dinero en sus bolsillos. Sí, sí, Cuando lo sí. ideal sería disminuir los taxes o los impuestos para que la gente entonces sí quiera emprender, sí quiera crear corporaciones y pague, no sé, 10, 15% de impuestos. O Claro, que sí, mencionaste que venta en España, que sí, sí. no está mal, pero cuando se pasa de No, ahí, no está mal. Por eso digo, no nos podemos quejar en España, la verdad. exacto, exacto. María, entonces una parte, yo diría que crítica vital para entretenimiento, para este canal, es la lectura. Entonces me gustaría conocer cuáles son esos 3 libros que han impactado tu vida y que tú recomiendas a nuestra audiencia. Sí, ay, yo te voy a ser muy sincera, yo soy más de acción que de leer. Oh, O ok. sea, aprendo mucho, o sea, a ver, los libros indudablemente son importantes,
pero tengo que decir que se infravalora a veces la experiencia, ¿no? Sí, claro. Hay que aprender de personas con experiencia, de viajar. Pero bueno, sí, he hecho los deberes. Entonces, tengo tres libros. Uno sería Triple Bottom Line, ¿vale? Que es Triple Bottom, que es un libro que trata de empresas de triple impacto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque te habla de empresas, o sea, te pone ejemplos reales, ¿no? De empresas reales y te inspiran. O sea, al final ves empresas, incluso en Estados Unidos, ¿no? Que tenemos esta visión de capitalismo, pues bueno, ves empresarios que han hecho mucho bien a la sociedad, al medio ambiente, al mismo tiempo que han sido viables económicamente, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro bastante interesante. Ok, Eh, Luego tenemos, yo sobre todo a raíz de ser madre, es como que estoy averiguando cómo ser más efectiva, ¿no? Entonces, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que es de Stephen Covey. sí, Entonces, yo, por ejemplo, estoy trabajando con lo que te decía, lo intento llevar a la práctica, ¿no? O sea, cómo puedo conseguir con menos tiempo, como decía, siendo madre, pues llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es muy interesante. Que al final son resultados, que es lo que comentábamos, ¿no? Cómo puedes conseguir llegar a los mismos resultados trabajando menos. claro. Eh, sí, luego hay uno en italiano que me lo compré en un aeropuerto, pues estoy hablando hace 20 años, no sé, como que es el que me ha marcado, que se llama líder de te stesso en italiano, es líder de ti mismo, ¿no? ¿Cómo se Y llama? entonces es líder de ti mismo, en Ok, italiano líder de ti stesso, de Roberto Re. Y la verdad es que se diría que es el más que me ha marcado porque, o sea, también te pone ejemplos, por ejemplo, de Kentucky Chicken, ¿no? Que emprendió con 65 años. O sea, correcto. te pone ejemplos, ¿sabes? De que nunca es tarde, de que, no sé, como que es un libro que me lo he leído varias veces porque cuando me veo un poco, ¿no? En esa fase un poco que necesitas cargar las pilas. eh, por ejemplo, me quedé mucho con el tema de los objetivos, ¿no? Que si tú te marcas a hacer 10, al final a las 9 o 11 te van a hacer 20. Entonces, no sé, son esos pequeños tips, ¿no? Que como emprendedor, el liderarte a ti mismo, ¿no? Porque muchas veces también es importante pues, liderar, ¿no? Sobre todo en ese equipo, pero también a ti mismo, o sea, no caer tampoco, ¿no? Lo que decimos en esa área de confort. Entonces, obligarte a ti mismo a cada día a ser mejor persona, mejor profesional. Entonces, bueno, diría básicamente estos tres, ¿no? O sea, eficiencia, los 7 hábitos, lo que es impacto, triple impacto, ¿no? En mi caso, Sí, es lo que me apasiona a nivel de negocio, ¿no? Negocios que puedan tener un impacto positivo social y medioambiental y que además sean viables económicamente. Yo creo que es un área muy interesante que queda muchísimo trabajo por hacer ahí. Básicamente estos tres. son muy buenos libros. Creo que no he leído dos de ellos. Creo que el de los Ah, hábitos efectivos lo he leído. El del líder en ti mismo es muy famoso. Creo que ya he escuchado sobre la historia del el creador de Kentucky Fried Chicken y que está en un libro y creo que ese es el título. Pero el del triple impacto no, así que lo agregaré a mi lista de libros. Gracias por compartir esos con nosotros. Y ahora viene el challenge, el desafío, así que prepárate. Vienen 6 palabras, te las comento, te las menciono y tienes que contestarme con lo primero que te llega a la mente. Lista. listo. Es algo nuevo, hace un año, entonces la palabra es madre. Ah. ¿Qué piensas? ¿Qué te llega a la mente cuando digo madre? Sueño, básicamente. Bueno, porque no duermes bien. No. Sí, que Esta, bueno, yo esta- en mi caso le estoy dando el pecho, entonces es como sí, es muy sacrificio constante. Correcto. adicional. Esta palabra que viene puede ser fuerte, aborto, Uy, yo en mi casa he tenido dos, entonces tristeza quizás, sí. tristeza. Sí, sí. Claro, si las veo en primera persona, todavía más, tiene más significados. Claro, claro. No naturales, ¿eh? No provocados, sino... Bueno, y me de- refería realmente
a los provocados, porque los naturales son súper No, no, de difíciles. provocados no, no. Al contrario, o sea, siempre he querido ser madre y no, no podía. Ok. No, no, provocados no. Si estamos hablando de provocados, tristeza, porque hay muchas mujeres en el mundo que sí que quieren y no pueden. Sí. Y sufren mucho, ¿no? O sea, como en mi caso, que luego al final sí que he podido, pero se sufre mucho cuando realmente quieres ser madre y no puedes. Yo cuando veo un caso de estos, la verdad, lo respeto, ¿eh? O sea, que al final las condiciones de cada persona es una elección muy personal. Pero Sí. sí que siento mucha tristeza, ¿no? Porque pienso en tantos padres que quieren, o tantas parejas que quieren ser padres y no pueden, y bueno, creo que hay otras fórmulas, ¿no? De poder dar esa oportunidad eh, No pueden, a, esa, correcto. a ese ser Sí, vivo. sí, sí. Pero bueno, sí, tristeza igual. Sí. Y la tercera es también una palabra que puede ser fuerte y podríamos también hacer un programa solo de esto, pero es feminismo. Eh, es que es un tema delicado. A ver, Exacto, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en países desarrollados donde la mujer no tiene acceso a educación, donde la mujer no es respetada, que por desgracia todavía hay muchos países todavía en esa situación. Yo creo que en Europa, o sea, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica no me atrevo, no sé, en Argentina o en Chile. Yo creo que las mujeres a día de hoy no tenemos limitaciones, exceptuando la que he dicho de ser madre. claro. Y ya es una elección de cada mujer, como qué tipo de madre quiere ser, y que también dar esa libertad, porque es que parece también que como madre, si trabajas malo, si no trabajas malo, si... ¿sabes? Dices, Sí, es que sí, ahora lo voy a hacer mal, ¿no? Entonces, claro, también yo veo muy contradictorio los movimientos feministas muchas veces, ¿no? Porque, y te digo más, yo creo que hemos salido perdiendo en muchas cosas las mujeres, porque yo, y hablo de ahora mi caso personal, se supone que tengo que trabajar igual de un hombre, pero tengo un poco, por ejemplo, en el caso de amamantar a un hijo, pues eso no lo claro. hace un hombre, me guste o no. Entonces, no sé, yo creo que hay países donde es necesario seguir luchando por los derechos de las mujeres y hay otros países donde yo creo que se ha pasado de rosca, ¿no? O sea, como Sí, pienso que de sí, ya no hay nada por lo que luchar y ya luchamos por tontería. Y perdona que lo diga, ¿eh? correcto. Por cosas absurdas. Y es muy sensible, como tú dices, porque todavía faltan tres palabras, pero es sensible porque cuando considero lo que tú dijiste, a la madre antes, nuestras madres, por ejemplo, que nos criaron en la casa, estuvieron con nosotros todo el tiempo, eran básicamente las líderes del hogar, estaban ahí y se le miraba con honor, con respeto y demás. En la sociedad de hoy, si no sales a trabajar, si no eres gerente en una empresa, si no eres exitosa a nivel laboral, y eres solo madre, te ven como despectivamente, como, ella es solamente una ama de casa. Y es como difícil entender dónde Sí. cambiaron las cosas. Yo creo Como que está te digo, puede ser un infravalorado. tema de un Sí, capítulo sí, sí. completo. A ver, yo ahora que lo he vivido creo que está infravalorado y para mí es un trabajo. O sea, Sí, el liderar una casa, como tú has dicho, es un trabajo. Entonces, yo las mujeres que conozco que consiguen compaginar es o porque tienen a su pareja que se queda, que pero son casos muy pequeños, sí, muy aislados, o porque tienen una persona que le pagan y está todo el día en su casa. Si no, es muy complicado, o sea, es muy sacrificado. De todas maneras, lo que tú dices, o sea, está mal visto quedarte en casa, pero ojo, a mí también me han criticado por dejar a mi hijo en la guardería con 6 meses. Entonces, me imagino. es una lucha que yo creo que en algunas cosas, como dices, hemos perdido las mujeres en calidad de vida. O sea, o sea, por ejemplo, yo un caso que digo siempre, yo estudio ingeniería informática, ¿no? Sí. Y entonces se sigue hablando de que por qué no hay mujeres programadoras. Y yo digo, es que a nadie le han puesto un puñal en el pecho, ¿no? Para que Para decidas. que no pueda. Entonces, quiero decir, en mi caso, que estoy hablando hace 25 años, Claro. éramos el 5% mujeres, 95 hombres, pero que yo no conocía a nadie que le impidiera estudiar ingeniería si quisiese, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que también el tema de educación, oye, que sí que es verdad que hay familias donde pues la mujer, yo afortunadamente mi familia me han animado pues a que hiciera lo que yo quería, ¿no? En el sentido profesional. Pero bueno, sí, es un tema, como dices, de hablar.
muy Y extenso. creo que sobre todo la labor se tiene que hacer en países donde la mujer todavía no tiene derechos, donde no puede estudiar, Sí, donde no puede emprender, pues ahí es donde hay que atacar, creo. Creo exacto. que debería ser la prioridad. Y para agregar otra cosa, también tenemos que culpar, si podemos usar esa palabra, a los gobiernos del mundo, porque no es lo mismo que 1 millón de personas paguen impuestos a que ahora 2 millones de personas paguen impuestos. Ya, ya, Los ya. gobiernos del mundo es muchísimo mejor, entonces también creo que ha habido una pequeña, Mm. ¿cómo se dice? Exposición o una venta de que tienes que salir a la calle y todo, pero también es para pagar más impuestos. Y eso también es otro tema. Entonces, continuamos con Bueno, las eso palabras. también. La cuarta es Sí, sí. emprender. ¿Perdona? Emprender. Que me viene a la cabeza, pues riesgo, ¿no? Energía. Sí. eh, sí, o sea, yo creo que son más. ¿No? El riesgo, ¿no? Te tiene que gustar arriesgar y tener mucha energía, resiliencia, o sea, que tengas capacidad de resistir, ¿no? Porque muchas veces te cuentan los casos de éxito de emprendedores, pero pocas veces te cuentan todo el sufrimiento que hay detrás y la lucha. Cierto. Y claro, por ejemplo, el 80% de las startups en 2 años desaparecen. Entonces, Desaparece. te cuentan los casos de éxito, ¿no? Que está bien, pero bueno, que por el camino cae mucha gente y no dejan de ser emprendedores, ¿no? Sí que es verdad, por ejemplo, en Estados Unidos, cuantas más veces hayas fracasado es como que tienes un estatus mayor. Aquí en España no, aquí si fracasas eres un fracasado el resto de tu vida, ¿no? Wow. Entonces, sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? La resiliencia, el no rendirte, el seguir tus sueños, ¿no? No dejar que nada te pare en ese sentido, ¿no? Que Y no es tengan. fácil, no es fácil. Así es. La quinta es LATAM o Latinoamérica. Pues mira, ahora como, como el padre de mi hijo se dedica a crear una comunidad de emprendedores, lo tengo en casa todo el día. La verdad es que yo, o sea, yo desde España no he tenido, si soy muy sincera, contactos con personas de la TAM y nunca he tenido el placer de, digamos, de trabajar. O sea, siempre he trabajado en entornos europeos, Estados Unidos, Asia, ¿no? O sea, he trabajado con China, Corea del Sur, pero la verdad es que la TAM no he tenido esa ocasión, ¿no? Entonces, a raíz de trabajar en la fundación, un programa de aceleración, me llamó la atención de la calidad de los emprendedores de la TAM. O sea, me llamó la atención las ganas de la lucha, ¿no? O sea, no Sí. sé, o sea, vi como unos emprendedores mucho menos acomodados que en Europa. O sea, no quiero decir que, pero realmente lo que dices de las ayudas, o sea, que tienes ayudas, de estar. Sí. Pues, sí que me llama la atención como muy guerrero. O sea, diría que la TAM para mí, en el mundo del emprendimiento, ¿eh? Eh, Tenemos ahora que entras en hambre. ese contacto, en ese, perdón. Tenemos hambre. Sí, o sea, es otro tipo de emprendimiento, ¿no? O sea, Sí. aquí a veces es como un emprendimiento un poco de salón y ahí lo veo un emprendimiento como más real, con muchísimas ganas y sobre todo visto desde, claro, yo lo veía desde, no como emprendedora, sino como desde un programa de aceleración. O sea, yo estaba en la parte de aceleradora. Y claro, yo veía, tenía emprendedores de España y de Latam y es que se los comían vivos. O sea, es decir, el de España llegaba tarde, no llegaba, mil excusas tal. Y es que en Latam yo veía que era como, o sea, lo daban Listo, todo. listo. En las 2 horas de clase, bueno, de clase, un poco de sesiones, ¿no? Un poco formativas y mentorías, o sea, las mentorías, por ejemplo. O sea, sí que veía que se sentían agradecidos, ¿no? Oye, Sí. gracias por ayudarme, ¿no? Era un programa para ayudar a la primera ronda de inversión y me llamaba la atención, ¿no? Que se sentían agradecidos, me estás ayudando. Y en cambio aquí, no sé, tuve alguna experiencia con algún emprendedor que bastante desagradecido, ¿no? Que no valoraba lo que se le estaba dando gratuitamente, ¿no? Bueno, entonces resumiendo, la TAM diría lucha, emprendedor guerrero, ¿no? Sí es. Eso somos nosotros. Talento también. Yo creo que hay mucho talento en la TAM. Y yo creo que falta un poco trabajar, creo que a los españoles también nos pasa, ¿no? O sea, a lo mejor la imagen, ¿no? En el sentido de
que la percepción a veces no es la... Y me incluyo yo nunca había trabajado y a mí me sorprendió positivamente Qué bueno, el conocer a emprendedores de la TAM. qué bueno, qué bueno. Y bueno, y la última entonces es familia, ya que completaste ese círculo con tu bebé. Bueno, sacrificio, ¿no? Sí, 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 bueno, también como pareja, porque igualmente tener un bebé, pues, y si los dos trabajan lo que dices, ¿no? Que una cosa es que uno se encargue, pero es duro y en nuestro caso los dos somos emprendedores, los dos somos inquietos. Entonces sí que diría que, bueno, pues el mantener esa familia unida, ¿no? Que no se rompa, requiere sacrificio, así es. amor, ¿no? Y se habla un poco de que Entendimiento. realmente algo de química tiene que haber ahí, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí. Yo creo fortaleza, yo creo que al final una familia te hace más fuerte, ¿no? sí. Una vez en una psicóloga leí que gran parte de las depresiones que existen ahora en países desarrollados es por la desestructuración de las familias, ¿no? Que al final la familia, o sea, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y de saber que te sientes protegido, ¿no? Y no sé, yo creo que la familia es algo que sería también para tener otro, Otro una tema completo sobre eso, así es, como así es. emprendedora también, ¿eh? O sea, como emprendedor yo creo que tener una persona al lado que te apoya, que te hace ver las cosas, ¿no? Que te saca del bucle y te dice, ya, ahora ya que son las 11 de la noche y tu cabeza no para, ¿no? Todavía pensando, Sí, generando ideas. Es así. sí, sí, sí. O sea, yo siempre he estado viviendo sola también y es una locura porque tu cabeza no para. Entonces, bueno, yo creo que la familia también es un apoyo, ¿no? En Sí, ese es un sentido. apoyo muy fuerte. Ok, Sí. entonces María, ya para terminar, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cuáles son las redes sociales, las páginas donde podemos ir para una, Sí, obtener productos, otra para hablarte y para conocer sí, más en general sobre ti y Canusa? sí, sí. A ver, por un lado lo que es la marca es canusa con dos s.com, o sea, como suena canusa, pero con dos s punto com. Eso sería lo que es la parte canusa brand. A nivel de redes sociales, estamos en Instagram simplemente con canusa con dos s de nuevo. Estamos en Instagram, esa sería la parte más moda, ¿no? Un poco más visual. Sí, Luego tenemos LinkedIn, eh, que es, a mí es la que más me gusta personalmente, ¿no? Porque yo creo que transmitimos todo lo que hacemos desde el punto de vista de sostenibilidad e innovación. Entonces, como profesionales, aunque no estés en el mundo de la moda, yo creo que, bueno, pues es interesante. Eh, y bueno, TikTok es un experimento reciente que yo personalmente no tengo ni idea de cómo va eso, pero bueno, sí. ahí está el equipo haciendo pruebas con TikTok, Canusa, ¿no? Entonces, Es muy creo que es fácil, bastante fácil. solo el nombre. Sí, y yo personalmente, bueno, mi perfil de LinkedIn es María Cano Canusa, que se encuentra enseguida. Y Excelente. encantada, vamos. María, muchísimas gracias por tomar de tu tiempo. Sé que estás súper ocupada con el emprendimiento, la familia y todo lo que se suma a eso. Y para mí ha sido un gran placer y espero en el futuro una vez más compartir, ya sea a través de las plataformas en línea como esta o en vivo en España, en Canadá o en un país de Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer.